tal vez la educación misma sigue siendo la de siempre, las de hace décadas y décadas, y no va evolucionando la manera en donde se dan a conocer esos contenidos. Y tal vez ahí también radica el problema de todo, ¿no? De cómo podemos llevar adelante distintos contenidos de historia, de biología, de matemáticas, de lengua y de literatura, pero ¿de qué otra manera? Porque el mundo también va avanzando y por supuesto que es fundamental tener esos contenidos cuando uno es chico y va al colegio, al secundario, pero también hay que prepararse para el después. Mismo cuando uno termina una carrera universitaria o terciaria, a veces uno termina y dice: ¿y ahora qué hago con este título? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a buscar? ¿Cómo preparo mi currículum? ¿Qué cursos de más podría hacer para estar más capacitado? La verdad que se necesita, creo que la base de todo es la educación previa, ¿no? Al ser adulto y empezar justamente a buscar un puesto de trabajo. Vamos a hablar con un especialista en la materia, que es Matías Guidini, especialista en mercado laboral. Es General Manager de la consultora Guidini Rodil. ¿Qué tal, Matías? Buen mediodía. Pablo Vicente y Belén Martínez te saludamos, teniendo en cuenta estos duros números que estamos reflejando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, primero, la dificultad de aquellos empleadores, las empresas, en muchos casos de las grandes consideradas en nuestro país, que les cuesta encontrar mano de obra calificada, personal calificado. Y a veces no hablamos de carreras muy extensas o costosas, sino simplemente el secundario. Bueno, sí, este es el caso que salió por la situación de Toyota. Hay que recordar que en la provincia de Buenos Aires aproximadamente la mitad de los chicos no terminan el secundario, con lo cual, si bien esto ha ido mejorando con el tiempo, es un dato lógico que uno puede esperar. De todas formas, esta situación lo que refleja es este desfasaje entre oferta y demanda laboral, que bueno, acá hay un ejemplo con este caso puntual, con un determinado nivel requerido, pero que podemos encontrar también en otras carreras, como decías vos, en otras empresas y en otros sectores, donde lo que sucede es que las empresas no encuentran lo que necesitan, al mismo tiempo que hay un grupo importante de gente que no encuentra trabajo, ¿no? Matías, recién estábamos comentando aquí en La Voz de la Ciudad la importancia que es también tener conocimiento previo. Una vez que termina uno el secundario, decir, bueno, ¿y ahora qué estudio? Y por lo general, todos los años en la Argentina, los promedios de estudiantes que se anotan en distintas carreras siempre son las mismas. Psicología, medicina, abogacía, comunicación. Por lo general, esas cuatro siempre están en los primeros puestos de esos rankings de universidades que eligen. A tu criterio, ¿cómo ves los jóvenes de hoy en día? ¿Buscan nuevas carreras para estudiar, nuevas herramientas para lo que se viene también? Porque no es el mismo mundo el 2021 que, por ejemplo, cuando regresé yo hace más de 20 años. Sí, correcto. O sea, hay una sobreabundancia de carreras que el mercado laboral actual y futuro no demanda, digamos. En Argentina hay 100.000 graduados por año aproximadamente, el 60% son psicólogos, economistas, abogados y contadores, ¿no? Claro. Y de esos 100.000, solamente 5.000 son de las carreras de tecnología, que son las que hoy aseguran un pleno empleo por la demanda que hay. Un sector de tecnología que en empleo formal tiene un salario promedio que es un 40% por encima del salario promedio, es decir, todas las condiciones para que uno tenga un trabajo de calidad y sin embargo se eligen otras carreras. Ahí falta básicamente, ¿por qué sucede? Bueno, hay un tema de educación, digamos, otro dato, ¿no? De 100 chicos que arrancan la primaria, solamente el 14% se gradúa de una carrera universitaria. Pero aparte falta un tema de comunicación y articulación entre el sector público, el sector privado, el sector educación, o sea, que le contemos a los jóvenes cuáles son las carreras que hoy aseguran una salida laboral y bueno, que eso les ayude a tomar una mejor decisión. No es solamente la tecnología, que muchas veces se habla de esto y ya ahora se conoce más que hace mucho tiempo, pero hay que recordar que en Argentina en tecnología hace por lo menos 10 años que hay entre 5.000 o 10.000 puestos que quedan vacantes porque no hay gente, con lo cual la cosa ya viene de antes. Pero digamos, también sucede en otras carreras, no es solo tecnología, pasa en la enfermería. Hoy en Argentina, de vuelta, faltan por lo menos 50.000 enfermeros, y esto es un dato prepandemia, no tiene nada que ver con el COVID ni nada de eso, o sea que ya viene de antes, una carrera con el 75%
son mujeres, que también, digamos, es un dato que a veces uno dice, el acceso a la mujer al trabajo está condicionado y demás. Digo, bueno, hay oportunidades en varios lugares. Como te decía, la comunicación y la visión de largo plazo en Argentina no suelen ser a veces nuestras fortalezas. Matías, el presidente Alberto Fernández hoy va a estar presentando el programa que precisamente tiene ese nombre con un juego de palabras, Argentina Programa, teniendo en cuenta que apunta a la tecnología, tal vez a los programadores y todo esto que vos hacías referencia recién, con subsidios de hasta 100.000 pesos para todos aquellos estudiantes que comiencen a involucrarse en este rubro, sobre todo para que puedan acceder a alguna notebook, alguna computadora, para que puedan meterse de lleno en lo que es el diseño. Son programas que apuntan a incentivar justamente esto que vos estabas diciendo, ¿no? Que empiecen a nuclear un poco desde el gobierno con educación y con la necesidad actual del país, que eso puede llegar a ser significativo para el futuro. ¿Vos pensás que este tipo de herramientas son las que están faltando y que se empiecen a divulgar un poco más? Sí, obviamente, bastante tarde llegamos, o sea, pero más vale tarde que nunca, diría yo. O sea, como te decía, o sea, hace 10 años que falta gente, o sea, entonces, bueno, en algún momento hay que arrancar. Lo que me da la sensación que más allá de esta acción puntual, son iniciativas que están poco articuladas, son espasmódicas y son reactivas, como puede ser un ejemplo la ley de teletrabajo. O sea, en Argentina se teletrabajaba hace 5 años, bueno, tuvo que venir una pandemia para que nos demos cuenta que había que regularlo y sacar una legislación que para mí es una gran oportunidad perdida. Es decir, ¿sirve esto? Sí, definitivamente. También había iniciativas durante el gobierno de Cambiemos con un plan de programadores, o sea, sí, obvio que sirve. Me parece que, de vuelta, mejor tarde que nunca, hay que hacerlo mucho más de manera planificada y de largo plazo. Pero sí, mejor que nada es seguro. Y esos incentivos, ¿no?, tan fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta lo que vos decías hace un ratito nada más, lo importante es la educación previa, ¿no? Y saber con qué herramientas podemos contar, para dónde podemos ir a estudiar, qué carrera elegir. ¿Cómo ves a los jóvenes de hoy en día, sobre todo una vez que se gradúan y decís, ¿y ahora cómo hago para salir al mercado laboral? Desde preparar un currículum a ir a una entrevista de trabajo. ¿Cómo ves esa situación? Porque realmente da nervios cuando es la primera vez, uno no sabe bien cómo hacer un currículum como corresponde, y son distintas herramientas que tal vez otro no le presta tanta atención, pero es realmente muy importante porque es su carta de presentación. Sí, hay que pensar que justamente la inserción de los jóvenes en el mercado laboral es un punto crítico. Un dato del INDEC del primer trimestre de este año, la desocupación en mujeres jóvenes que mide el INDEC, que es de 14 a 29 años, es casi el 25%. O sea, y eso estamos hablando del empleo formal, no quiero ni pensar en el informal. Con lo cual la inserción de los jóvenes es un tema. Todo lo que sea preparación en los últimos años del secundario es más que necesario, sobre todo lo que es la preparación para la búsqueda laboral, un currículum, una entrevista, también las prácticas laborales que también se están generando, son buenas iniciativas. De manera más profunda y de largo plazo hay otra situación, ¿no? O sea, hablamos de carreras que aseguran la salida laboral, tecnología, enfermería, mismo algunas ingenierías, actuarios. También hay que pensar, no dejar de lado, y no es menor, la vocación, ¿no? O sea, sí. Acá la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos lo que nos asegura salida laboral y un buen salario, o estudiamos lo que nos gusta? Esas son es otra discusión. Eso, ¿no? 1000 veces, claro. Es la gran pregunta de todos los jóvenes. Por eso también tanto... Bueno, porque Sí, no, adelante, porque decía que la realidad es que más allá de eso, uno termina haciendo, cuando uno hace lo que le gusta y lo hace con pasión y le gusta, lo termina haciendo mejor. O sea, vamos al caso de carreras como comunicación o periodismo, donde hay mucha gente y tal vez no tantas oportunidades, pero bueno, uno lo hace, lo gusta, se perfecciona y trata de ser el mejor. Entonces eso no es menor a la hora de elegir un trabajo. Ahora, uno también puede decir, tal vez no hay algo que me apasione, que sepa, y voy por el lado seguro de algunas de las carreras que dijimos antes. Matías, hay algo que nos preocupa. Analizábamos lo que pasaba hace 2 años nada más, donde este número, que hoy lo presentamos como un 72% de carencia, era del 50%. Y todo lo que, si vamos más atrás en el tiempo, empezamos a preocuparnos por la falta de conocimiento de esos jóvenes que tal vez están teniendo generaciones anteriores que ya comenzaban a tener inconvenientes en el trabajo, o que incluso veían a su padre, a su abuelo, que ya no estaban trabajando tanto.
Y hoy por hoy nos encontramos con este tipo de problemas que un puesto de ventas tan simple como eso tampoco se puede encontrar porque no hay contacto con la gente. No hay alguien que sepa cómo entrarle a alguien para poder venderle un determinado producto. Eso es algo tremendo porque estamos hablando incluso de lo que puede ser la venta que te lo termina dando la calle. Sí, creo que hay varias cosas ahí, ¿no? Hay un tema de cultura del trabajo que definitivamente Argentina ha ido erosionando y perdiendo y tiene, digamos, tintes mucho más profundos, económicos, sociales y demás, pero que obviamente juega cuando uno piensa y dice, bueno, salgo a trabajar y a ganarme el pan. La educación no es un tema menor. Cómo salimos, el problema no es secundario, es el secundario, es el primario, y cómo incentivo las vocaciones tecnológicas, que también por algún motivo tienen mala prensa, parecen carreras difíciles. Sí. Bueno, hay todo un tema ahí. Bueno, y también entender que no siempre es necesario una carrera universitaria, ¿no? Obviamente cuando hay mucha demanda y poca oferta en sistemas, hay tecnicaturas, hay cursos de programación que pueden ser 6 meses, 8 meses, y uno sale con un puesto de trabajo que obviamente después tendrá que ir mejorando su formación para ir creciendo, pero que le asegura comenzar. Y también, como decíamos antes, es de fondo, ¿no? O sea, Argentina ha perdido en algunas décadas algunas iniciativas que eran muy valiosas, como eran las escuelas técnicas, claro, pero que respondían a un modelo productivo de país. O sea, acá lo que tenemos que pensar un poco para redondear es cuál es el modelo productivo de país que precisamos y en función de eso cómo preparamos nuestros recursos humanos del futuro, no para un año o el que viene, sino para 10 años. Es decir, en Argentina vamos a necesitar ingenieros para nuestros proyectos, por ejemplo, de hidrocarburos o vaca muerta. Bueno, en Argentina, cada 100 abogados se reciben 31 ingenieros. No tengo nada contra los abogados, pero seguramente necesitamos muchos más ingenieros que abogados. Entonces, acá hay que pensarlo a por lo menos 15 a 20 años entre todos los actores, ¿no? Sector público, sector privado y también el sector educativo. Matías, clarísimo. Te agradecemos por tu tiempo, por estar con nosotros y por todos estos datos que nos estás dando. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Hablábamos con Matías Guidini, especialista en el mercado laboral, general manager de la consultora Guidini Rodil, y estaba con nosotros teniendo en cuenta lo que es el dato que estamos analizando con vos y esta dificultad de los empleadores de encontrar mano de obra calificada, trabajadores. Por eso llegamos a ese 72% de los empleadores que tiene dificultades para cubrir